Bienvenidos a Terapia Liberal. En esta ocasión contamos con la presencia de Lorenzo Ramírez, un periodista español, a mi entender el mejor analista sobre el gran reinicio. Es autor de Campeones de la Transformación Digital, 10 líderes españoles, y ha trabajado en distintos lugares como Expansión, Forbes, Libertad Digital y Libre Mercado. Hoy trabaja en La Voz y Despegamos junto al reconocido periodista español César Vidal, con un programa que ha quedado finalista en el premio del público al programa de actualidad de iVox en España, El Gran Reseteo, un tema que hoy vamos a tocar en profundidad. Lorenzo es licenciado en periodismo y máster en economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y si te parece, Lorenzo, vamos a empezar con ese tema, ¿no? Como para ir rompiendo el hielo. El máster en Escuela Austríaca es el de Jesús Huerta de Soto, ¿no? Sí, sí, es el de Jesús Huerta de Soto. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. También a todos nuestros amigos que nos están viendo ahí desde sus casas o desde sus dispositivos móviles. Efectivamente, yo soy uno de los que asistió al máster de Jesús Huerta de Soto, sobre todo a sus inicios, cuando tenía también a Juan Ramón Rayo de profesor asociado. No sé si sigue ahí, tengo una relación personal desde hace muchos años, divulgando un poco la teoría de la escuela austríaca, que a veces menos teoría y más realidad, ¿no? Y la verdad es que sí, también estuve en los inicios de Libertad Digital, el medio de comunicación español que también tuvo una gran presencia austriacos, ahora pues muy reducida, ¿no? Pero sí, efectivamente, la verdad es que en ese máster pues aprendí muchas cosas. Yo tengo formación periodística tradicional, luego intenté estudiar economía, pero el keynesianismo me pudo conmigo, me ganó. Luego posteriormente lo he estudiado más en profundidad. Y precisamente me he dado cuenta de que los primeros que no han estudiado Keynes son los keynesianos actuales. Más allá de leer a Schiller, ¿verdad? Hay poco keynesiano que haya leído a Keynes, porque entonces se daría cuenta de que Keynes defendía algunas cosas que ahora, vamos, se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Si viera a sus autodenominados sucesores aplicar políticas económicas en su nombre, ¿no? Pero sí, ese máster yo creo que es fundamental y yo siempre intento recomendar libros, sobre todo para entender todo el tema bancario de don Jesús Huerta de Soto. El de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos a mí fue el que me introdujo en el mundo de la teoría austriaca. Además lo leí al poco de publicarse, se publica a finales de los años 90, justo cuando iba a empezar toda la serie de burbujas tras burbujas que nos han traído a la situación actual, y yo creo que explica muy bien la situación, más allá de estar de acuerdo o no con ese famoso debate, ¿no? Dentro de la escuela austríaca entre la gente que considera que la reserva fraccionaria de la banca es el gran problema y aquellos que apuntan a que en realidad es un problema más de descalce de plazos, ¿no? De inversión. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ese libro es fundamental y lo sigo recomendando en nuestros días junto con Economía Básica de Thomas Sowell, que yo creo que para introducirse en el mundo de la economía es un libro fundamental. Y de hecho, bueno, pues mucha gente en nuestro programa de radio, que poco a poco pues se va interesando cada vez más por la economía, pues siempre suelo recomendar ese libro porque ayuda mucho, ¿no? Ojalá lo leyeran muchos planificadores centrales, ¿verdad? Totalmente. El libro de Sowell. Mirá, por ejemplo, yo el libro de Sowell lo tengo acá, ¿no? Economía básica. Bueno, está reflejada la imagen, así que se ve al revés. Pero fíjate, es un libro que no está disponible en la Argentina. Me lo hice traer de España. Y con eso te quiero dar pie a un poco a este tema, ¿no? De el adoctrinamiento, sobre todo, digamos que la economía, como dice Henry Hazlitt, ¿no? En Economía en una lección, es Ujú, la ciencia con mayor cantidad de sofismas, porque hay grandes intereses ujú, detrás. ujú, Y justamente, ¿no? El tema con el que quiero arrancar la charla es el ciclo austríaco, la teoría del ciclo austríaco, y cómo lo importante que es conocer, al menos no necesariamente en profundidad, digamos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué conocer de economía, pero tener una noción de lo que explica la teoría del ciclo austríaco, muy bien reflejado en el libro de Jesús Huerta de Soto, como bien dijiste, y su relación con la realidad y con lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Que nos lleva al tema del gran reinicio. ¿Cómo lo ves, Lorenzo, la divulgación de la escuela austríaca y esta relación con la realidad, ¿no? ¿Cómo explica la realidad la teoría austríaca?
Bueno, de hecho, la escuela austríaca o la teoría austríaca sale a la luz sobre todo después de la crisis de la subprime, porque de repente algunos autores de la escuela austríaca, pues de repente se vuelven mainstream en algunos medios de comunicación, especialmente en algunas páginas web, porque bajo la enseña o bajo el titular de que estos señores predijeron la crisis, ¿no? No se trata de predecir la crisis, porque si por algo se caracteriza la escuela austríaca es por no ser predictiva. Desde el minuto uno lo que dice es, oiga, hay una incertidumbre ineradicable, nosotros tenemos que tener claro cómo funciona la economía, que es una ciencia, y luego en función de eso, bueno, pues intentar que haya la menor injerencia posible en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos para que los precios sigan cumpliendo su función fundamental, que es eso, orientar las decisiones de consumo, ahorro e inversión, ¿no? Claro, ¿cuál es la novedad que plantea un poco la escuela austriaca con respecto a la escuela monetarista o la keynesiana? Yo creo que hay más parecidos entre los monetaristas y keynesianos entre sí que cualquiera de ellos con la escuela austriaca. Hay gente que considera que como los monetaristas son muchos liberales, pues por lo tanto los de la escuela austriaca son también liberales y son lo mismo y no en absoluto. Pero una de las particularidades de la escuela austriaca es utilizar el factor tiempo, es decir, ver las decisiones y los procesos en economía como eso, como procesos dinámicos, ¿no? Algo que también ha estudiado mucho Huerta de Soto, y también la figura del empresario, del emprendedor, que también, pues Kirchner, por ejemplo, es un referente internacional en esta materia, ¿no? Entonces, la escuela austríaca siempre ha manifestado los problemas de la expansión crediticia sin base en ahorro real, lo cual también ha tenido un cierto componente en la escuela keynesiana. Minsky, por ejemplo, hablaba mucho de la sobrevaloración de los activos financieros. Keynes también, en alguna medida, consideraba que había una exuberancia irracional, por utilizar las mismas palabras del bombero pirómano, que es como yo llamo a Alan Greenspan, que después de estarse en la Reserva Federal cebando la burbuja, luego saca un libro y dice, hay una exuberancia irracional. Hombre, la crea usted, entre otros, ha sido usted el responsable, ¿no? Luego ya llegó Bernanke y claro, le pegó fuego al chiringuito, ¿no? Como se dice aquí en España, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en el que a principios de los años o finales de los años 90 surge la burbuja de las .com. A ver, yo creo que para entender todo esto hay que partir del fin del patrón oro, de un nuevo modelo económico en el cual hay un sistema de dinero fiat 100%. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empiezan a generar los incentivos perversos. El político tiene necesidad de gastar para estimular la economía, con esa vieja teoría keynesiana de que la demanda privada tiene que sustituir a la pública. Y eso, pues llega un momento en el que no se puede hacer solo con gasto público y entonces hay que endeudarse. Entonces hay unos incentivos brutales a que aumente esa deuda, ¿no? Nos plantamos en finales de los años 90 y entonces tenemos una burbuja de las .com, seguramente o en buena medida cebada por las inyecciones o la expansión monetaria de la Reserva Federal, y se toma la decisión, sobre todo tras el 11S, que es al poquito tiempo. Yo siempre digo que el 11S, si no se hubiera producido el 11S, habría habido una crisis económica de caballo igual. De hecho, se culpa siempre al 11S de esa crisis, y la crisis ya había comenzado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir del 11S ya sí se inicia una expansión monetaria importante que desemboca finalmente en la crisis subprime. No olvidemos que Krugman, que era el ideólogo de la progresía norteamericana, que uno de los economistas de cabecera de Krugman, lo que planteaba era la creación de burbujas, en concreto de la inmobiliaria, para salir de cada crisis, ¿no? Entonces, si algo nos ha enseñado la teoría austríaca es que si tú haces una expansión monetaria sin base en ahorro real, se genera una sobrevaloración de negocios no rentables, se generan burbujas cuando ya llega la crisis inevitable, pues tú, en principio, hasta el siglo XXI lo que se permitía era quebrar a las entidades y que hubiera un cierto saneamiento de la economía. La principal novedad desde esta crisis de las .com que veo yo, a mi juicio, es que no se ha dejado sanear estas economías. Es decir, no se han permitido la quiebra ordenada de los negocios, que solo son rentables con tipos de interés manipulados artificialmente a la baja, ¿no? Y entonces, claro, la única manera de salir de la burbuja antes se hacía mediante guerras. Bueno, en buena medida la guerra de Irak fue eso. Y luego tenemos, bueno, pues directamente la creación de burbujas como la inmobiliaria. Y ahora estamos en un momento en el que después de la burbuja, la deuda soberana, estamos, como dice el blog Zero Hedge, no, estamos en la burbuja del todo, en everything's bubble. Ahora mismo todo está dopado y es una huida hacia adelante. Entonces la teoría austríaca nos enseña que ahora mismo pues, se está produciendo una zombificación de las economías, que hay empresas que deberían de haber quebrado, que no se van a dejar quebrar por intereses políticos, y que al final podemos llegar a una situación que planteaba Mises, la del crack up boom, en el cual pues al final se produzca un repudio de la moneda. Y en esa batalla estamos, teniendo en cuenta que todos los grandes países han optado por la vía de la expansión monetaria.
Japón fue el primero, ¿verdad? El que marcó el camino. Ahora todos somos un poco Japón, pero hay que tener en cuenta que China va a aportar fuerte, va a apostar fuerte con su divisa, con el yuan digital. Y bueno, yo creo que ahí hay una lucha importante. Y ya el siguiente estadio de esta política monetaria ultra expansiva, que como digo, la teoría austriaca nos advierte y nos insiste en que es una huida hacia ninguna parte, pues ya llegaría el sistema de las monedas fiat digitales, las CDBC son monedas digitales de banca central, que pues es el último estadio y la represión financiera que concluye finalmente con la prohibición del efectivo y ya directamente poder aplicar tipos negativos a las cuentas corrientes, que visto el camino que llevan, pues parece que van a todo trapo con ello, ¿no? Aunque oficialmente siempre lo nieguen, Seguro. ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que la teoría austríaca sí nos da ese marco para comprender todo este proceso. Es cierto que han pasado muchas cosas en estos últimos 100 años, desde los albores de la escuela austríaca, y que ahora estamos en un periodo distinto en el cual la fusión entre el sector público y el privado pues dificulta muchas veces ver los incentivos perversos de cada uno de los dos sistemas, pero yo creo que por lo menos en el ámbito monetario, yo creo que explican muy bien lo ocurrido y no podemos decir que lo que esté pasando no se podía saber que iba a suceder, porque está analizado y yo creo que al dedillo, ¿no? O sea, en este caso sí que no hay sorpresas. Aquí sí que hemos podido erradicar la Claro, incertidumbre. vos fíjate, como bien dijiste, ¿no? La teoría austríaca no es predictiva, es explicativa. Sin embargo, la han convertido en algo predictivo. ¿Por qué? Porque los que hemos leído algo de escuela austríaca, justamente vemos lo que está pasando y podemos prever lo que va a pasar porque siempre han hecho lo mismo. ¿Cuántas veces se pueden golpear la cabeza contra la misma piedra? ¿No? Ni hablar el caso Claro, local, ¿no? Argentina. porque es que, sí, bueno, es que además se produce un elemento aquí que el gran incentivo perverso es cada vez que hay una crisis, obviamente se culpa al sector privado de esa crisis, con lo cual es el Estado el que tiene que venir a apagar el fuego que previamente se ha creado también desde el poder público, desde la banca central. Mucho, la independencia progresivamente va desapareciendo porque ya directamente en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Argentina por supuesto, se está monetizando déficit, que en teoría era lo que nunca se iba a hacer, porque en teoría la banca central iba a ser independiente porque no se iba a dedicar a monetizar déficits. Ese era el objetivo, ¿no? Ese era el objetivo de poner un organismo independiente que en Europa, atendiendo solo a los precios, y en Estados Unidos, atendiendo a los precios y también un poco al crecimiento del PIB, bueno, pues podría abrir o cerrar la máquina de imprimir billetes para que nos entiendan todos nuestros amigos en sus casas, ¿no? Y en función de eso ir adecuando. Desde que en 2012 Draghi, con el Whatever It Takes, le pega fuego también a los estatutos del Banco Central Europeo y se dedica a monetizar deuda, y en Estados Unidos también, bueno, pues tenemos una situación actual que tenemos una crisis de caballo, desempleo en máximos y las bolsas también en máximos históricos, ¿no? Yo entiendo que haya muchas personas que digan, bueno, pero ¿qué pasa? ¿La teoría económica ha fracasado? No, lo que ha fracasado es la visión monetarista y la visión keynesiana, yo creo que es más que evidente. Realmente. Y me parece muy acertado lo que dijiste antes, ¿no? De que esa asimilación entre con la teoría monetaria de la figura de Friedman, ¿no? Sobre todo, fíjate cómo la gente de Davos, Klaus Schwab y demás, hablan de justamente romper con el modelo de Friedman, que básicamente consiste en emitir, o sea, lo que quieren hacer, emitir a lo loco, terminar con cualquier tipo de restricción. Sí, sí, pero es que además es que no solo es que se plantea ese sistema, es que en la página web del Foro Económico Mundial, cuando se habla del capitalismo inclusivo, que es la nueva etiqueta del viejo sistema de intervención de toda la vida, pero ahora lo han decidido llamar capitalismo inclusivo, ponen en los diferentes estadios de la evolución de la economía, consideran que el paradigma monetarista, representado por Friedman, ahora tiene que dar lugar al capitalismo inclusivo, representado por Klaus Schwab. O sea, es decir, ni siquiera se han buscado un economista de prestigio, se han cogido un Piketty para ponerlo. No, no, se pone él, el primero, que de hecho el foro de Davos, no sé si lo sabes, se funda según se acaba el patrón oro. Y al mismo tiempo que Rockefeller la trilateral. O sea, yo no sé si se ponen todos de acuerdo y dicen, bueno, aquí vamos a tener que crear un sistema de control porque obviamente el sistema fiduciario tiene dentro de sí el embrión de su destrucción. Es como en la película de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Sea, al final destruye al huésped en el que está, ¿no? Efectivamente, el sistema fiduciario tiene que morir por el propio incentivo de las democracias a seguir gastando, gastando y gastando. Claro, y a esta gente, a estos genios planificadores, no se les ocurrió mejor idea que resetearlo el sistema. O sea, Claro, claro. eh, no, Ojalá, mira, ojalá fuera un reset. Yo siempre digo esto, ojalá falta un reset, es evidente.
De hecho, el concepto no se coge de forma casual, porque había una serie de teorías desde hace ya tiempo planteando que hacía falta un gran reseteo. Se hablaba incluso de determinados foros de la necesidad de la vuelta del patrón oro y todo este tipo de historias. Entonces, lo que han hecho ha sido coger el mensaje, porque, vamos a ver, estos ingenieros sociales, hay que decir que no es que sean ingenieros sociales en su tiempo libre, es que su trabajo fundamental es intentar construir un nuevo mundo. Y no lo ocultan. Es decir, Klaus Schwab tiene un libro que se llama COVID-19, The Great Reset, publicado en junio del año pasado, a escasos meses de la declaración de la pandemia, a 3 meses de la declaración de la pandemia, que fue el que me motivó a mí a denominar o a llamar al programa que hago con César Vidal los sábados en cesarvidal.tv, El Gran Reseteo, donde es un libro que yo recomiendo que todo el mundo se lea para ver los planes que tiene esta gente y sobre todo la forma de pensar. O sea, tienen dos obsesiones fundamentales. Uno, la cuarta revolución industrial, sobre lo que Klaus Schwab es un gran especialista. De hecho, él de lo que más ha escrito es de esto. Es un declarado transhumanista y considera que tenemos que ir a una sociedad un poco como también plantea el director de Google, ¿no? Ray Cardwell, ¿no? Una sociedad en la que hay que ir a una evolución del ser humano y esa evolución pasa primero por la fusión de la tecnología y los seres humanos y segundo, bueno, pues por una lucha contra el cambio climático en la cual pues el hombre es el principal causante de la misma y por lo tanto pues hay que hacer una reconversión completa de la economía, ¿no? Si te fijas, los mensajes que se lanzan desde el Foro Económico de Davos son mensajes muy antiguos, que también surgieron al principio de la Revolución Industrial. De hecho, muchos de esos mensajes son los que están en el germen también del marxismo. Es decir, que la búsqueda del beneficio no es algo adecuado por parte de las empresas, que hay que tener una responsabilidad social de las empresas con los diferentes colectivos a los que afecta, que el Producto Interior Bruto y la búsqueda del crecimiento no debe ser una de las principales prioridades, que tenemos que desindustrializar algunas zonas en beneficio del cambio climático. Todo esto son excusas, primero, para mantener determinados países en la pobreza, países que van a tener que producir energía a un coste completamente inasumible, que todavía no se han industrializado, lo cual es profundamente egoísta. Ellos que siempre dicen que son muy solidarios, pues no, porque ahora que el primer mundo se ha industrializado, de hecho ya está en la fase posterior, que es la de la economía de servicios, entonces le decimos a los países del tercer mundo o en vías de desarrollo que no pueden quemar carbón y que tienen que poner paneles solares y molinos de Iberdrola. Y entonces hay que poner los aerogeneradores de Iberdrola y hay que poner paneles solares y el coste, eso ¿quién lo paga? Y entonces como no lo pueden pagar, pues entonces ya tenemos otra excusa para seguir endeudándoles vía Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que son dos organismos calificados tradicionalmente de neoliberales, pero que son profundamente intervencionistas. Hasta tal punto de que lo que hacen es saquear países para dar beneficios y privilegios a determinados grupos corporativos multinacionales que se acuestan con el poder compartiendo mesa mantel, la cama y lo que no es la cama. Entonces, todo esto es un análisis que no se hace, pues porque mucha gente no sabe lo que es el neoliberalismo o no sabe lo que es el liberalismo, porque organismos que son profundamente conservadores se califican de liberales y luego, sobre todo, por un desconocimiento de los fundamentos de la economía, que no es casual. Antes planteaba lo de los sofismas, no es casual. O sea, la economía está diseñada para que no se comprenda, porque si se comprendiera, los políticos, los planificadores no podrían cometer las fechorías que cometen. Y que le expliquen lo que son los tipos de interés negativos. Yo en mi programa procuro hacerlo día sí y día también, como bien sabes. Yo lo explico de una manera muy sencilla. El tipo negativo es la destrucción del dinero. Comer el capital descaradamente. Yo a los espectadores, ¿no? A los oyentes en formato podcast, de Argentina les súper recomiendo que escuchen el programa de César Vidal, en particular la columna de Lorenzo, de Despegamos, porque justamente lo que acaba de decir, él se encarga de explicar la economía en términos entendibles para el común de la gente. Y bueno, tocaste temas muy profundos realmente. Por ejemplo, eh, recién dijiste el tema del FMI, el Banco Mundial y demás, ¿no? Hay un gran desconocido, que es el Banco de Pagos Internacionales. El BIS, el Banco Internacional de Pagos, sí, BIS por sus siglas en inglés, el Bank of International Settlements, que le dediqué un programa, un despegamos completo. Hay un libro que se llama The Tower of Basel, que explica muy bien lo que es la génesis
de este Banco Internacional de Pagos, que es un gran desconocido porque normalmente a la opinión pública pues se le entrega el mensaje de que están los gobiernos y luego están los organismos multilaterales y luego pues están los bancos centrales. Y encima de los bancos centrales no hay nadie y eso no es cierto, porque el Banco Internacional de Pagos es el banco central de bancos centrales, podríamos decir, y es donde se coordina la política monetaria de todo el globo. Es decir, Eh, la situación que pasó, breve te pido porque hay temas más interesantes, pero la situación de Mario Draghi cuando era director del Banco Central Europeo respecto a su lobby con el G30, ¿no? Goldman Sachs. No, Bueno, Goldman Sachs, G30, habla de G30. A ver, en el G30, el grupo de los 30 es un grupo que aglutina a ex banqueros centrales, intelectuales y luego algunos secretarios del Tesoro, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino también de otros países, bueno, de China y también de Europa, ¿no? Entonces, Mario Draghi, básicamente, pues está en el comité de los 30 y pasa ahora a ser el tecnócrata elegido por la élite burocrática bruselense para dirigir el gobierno de Italia. Yo lo que siempre le he criticado a Mario Draghi es que él participa en el maquillaje de las cifras del déficit de Grecia. Bueno, de hecho es que incluso estando él en el Tesoro italiano, participa en este maquillaje y ya posteriormente, como director europeo de Goldman Sachs, ¿no? Pues ayuda a Grecia a maquillar sus cifras para poder entrar en el pacto de estabilidad, ¿no? El grupo de los 30 es un grupo oscuro que tiene su página web, grupo de los 30.org, invito a todo el mundo que vaya ahí, y básicamente es más que un lobby, porque es ahí donde se sientan la gente que está tomando las decisiones sobre la cuestión más importante que hay, que es el tipo de interés. Tipo de interés es el último reducto comunista, de planificación comunista que hay en el mundo, y está intervenido. Y la gente habla de mercado libre cuando el precio del tiempo, porque no es el precio del dinero, sino el precio del tiempo, está intervenido. Hay un libro, no me acuerdo ahora, también editado por Unidad Editorial, no recuerdo el precio del tiempo, creo que se llama, ¿no? Tiempo y dinero, eso es, exactamente. Muy bueno, que no es estrictamente austríaco, pero que recomiendo leer para que se dé cuenta la gente de lo que hay, ¿no? Entonces, sí, bueno, digamos que hay una serie no hay un gobierno invisible, hay mucha gente con cargos que toman decisiones de planificación económica mundial y que, bueno, pues se agrupan en distintos colectivos. Hay guerras entre ellos, pero sí existe una visión desde arriba de ingeniería social y de arquitectura social que siempre ha fracasado a lo largo de la historia porque imposibilita el cálculo económico, como bien exacto. demostraron Mises, Hayek y compañía, Claro. ¿no? Y esta gente inclusive se intercambia figuritas, ¿no? El caso de Christine Lagarde, pasando de Claro. ministra Mm. en Francia, al FMI, que gracias a vos me enteré que Lagarde ni siquiera es economista. Ha ocupado No, no es economista, ¿no? los Mm. puestos más importantes capaz de la economía europea. De hecho, ella está imputada, bueno, condenada por el caso de Bernard Tapie, el caso del famoso empresario de Adidas, que con el gobierno Sarkozy, bueno, pues obtuvo una serie de dinero de forma irregular y es una señora que está condenada y luego la condena no aparece en su currículum, lo cual es muy curioso. Pero bueno, al final pues sí muestra que hay un intercambio de sillas y Christine Lagarde cuando estuvo en la crisis del euro sentándose en la mesa de las negociaciones como directora gerente del Fondo Monetario Internacional tuvo un papel decisivo, ¿no? Y bueno, pues luego se le pone de máxima responsable del Banco Central Europeo, igual que el propio Draghi viene del G30 y viene del Banco Central Europeo y ahora pasa a ser presidente del gobierno de Italia, ¿no? Esto no es democracia, esto no es orden espontáneo, esto es el interés de determinados colectivos de que además sus caras visibles las conocemos, pues de ir pastoreando al rebaño, ¿no? Porque ellos también consideran que somos cosas. Otro elemento del gran reseteo importante y del fenómeno transhumanista es que las élites, poco a poco, esa visión paternalista que siempre han tenido, bueno, pues ahora la tienen cada vez más y consideran bueno, pues que los ciudadanos no debemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y para eso han utilizado también la teoría keynesiana, aquellos famosos espíritus animales. Ahora están diciéndonos que es que tenemos que gastar, que consumamos, que no ahorremos. Es todo lo contrario de lo que me decía mi padre cuando era joven, ¿no? Eh, es que fíjate que han llegado al punto, ¿no? De no comas carne, que te va a hacer mal.
Eh, come no gusanos. viajes en avión. Nosotros Mm, podemos viajar en avión porque nosotros somos no, importantes y esto o lo otro. no. Eh, o No, pero es que, si es que eso ya, pero si es que eso ya ha pasado, si es que a lo que voy yo, cuando muchos dicen, no, es que esto es una teoría de la conspiración. Digo, no, esto ya ha pasado antes, con la diferencia de que antes se ocultaba y ahora se cuenta. Porque los altos cargos del partido ruso, Partido Comunista Ruso, vivían a cuerpo de rey. De hecho, cuando se dieron cuenta de cómo vivían en Estados Unidos, hay una anécdota muy curiosa que cuenta el coronel Pedro Baños en su último libro, El control mental, cuando se dan cuenta de cómo se vive en Estados Unidos, porque veían Falcon Crest, fíjate tú las cosas de la vida, dicen, ¿cómo puede ser que estos señores que tienen viñedos vivan tan bien y nosotros, que somos aquí el partido, y entonces empieza a generar el movimiento de, diga, a esto hay que desmantelarlo de alguna u otra manera, ¿no? Pero efectivamente siempre ha sido así, las élites siempre van a comer carne. Luego tenemos un factor económico puro, de incentivo puro. En el caso de la ofensiva esta para acabar con el consumo de carne en plan masivo, bueno, es que tenemos, esta gente está invirtiendo en empresas que se dedican a hacer comida artificial, a intentar que comamos cebo, porque ahora lo que están es en que comamos gusanos, o en que comamos hierba, como dice el Foro Económico Mundial en su página web, ¿no? Y fundamentalmente lo que nos dicen es, ustedes están viviendo mal y tenemos que hacer un gran reseteo para que ustedes empiecen a vivir de forma correcta. Cuando nadie pregunta, bueno, pero si ustedes que nos están diciendo a nosotros cómo tenemos que vivir, son los que han creado este sistema que ha llegado, bueno, pues a sus últimos estertores. Y ustedes además son los que lo van a arreglar, ¿no? Y lo van a arreglar como diciéndonos a nosotros lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestir, a dónde podemos ir, con el pasaporte COVID ahora, que eso es otra historia también que podríamos estar aquí todo el día hablando, pero en definitiva es planificación pura y dura, con la gran ventaja que tienen ahora respecto a los totalitarismos del siglo XX, que es que ahora tienen la tecnología. exacto. Sí, inclusive me gustaría agregar que no solo te dicen lo que tenés que comer, sino te dicen que sos mala persona. Porque el gran reseteo también incluye un factor moral, ¿no? Sí, sí, fundamental. Sí, El sí. capitalismo, o sea, todo esto está en la página del Foro de Davos. En la página particular del Gran Reinicio no hay nada de conspiración. Creen que la gente es tan idiota que ni siquiera lo van a leer y lo ponen adelante de la cara de la gente para que lo... Pues es insólito realmente. Pero, claro, ellos... Es insólito que la gente no solo no se dé cuenta, sino que luego en el New York Times haya reportajes diciendo que el Great Reset o el planteamiento que estoy haciendo yo aquí, que es un planteamiento conspiranoico. Oiga, es que yo estoy escribiendo no solo lo que plantea en la página web el Foro Económico Mundial con un apartado exclusivo a ello, sino que es que en el propio libro de Klaus Schwab así lo determina, ¿no? Y no es ninguna conspiración. Y luego, el tema moral es fundamental, Fundamental. porque hay que hacer sentir a la gente culpable. El capitalismo inclusivo, que dice que el beneficio, perseguir el beneficio de malas personas, bueno, es que eso, desde Adam Smith ya está demostrado que el beneficio tiene una función social, es decir, en ausencia de coacción, con la menor injerencia estatal posible, el que una empresa gane dinero implica que está satisfaciendo necesidades de los ciudadanos y que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien porque precisamente por eso está ganando dinero. Esa es la función social del beneficio. Tal cual. Sin embargo, nos dicen, no, el que gana dinero, el que tiene beneficio, hay que perseguirlo. Bueno, hay que perseguirlo, pero no porque no esté operando de acuerdo con las reglas que estamos diciendo, sino porque está ganando dinero en muchos casos con el privilegio que le da el Estado. Y eso claro que hay que perseguirlo. Y eso es un problema del liberalismo, por lo menos en España. Yo sé que en otros países también, o de los libertarios en Estados Unidos. Y es que no se dan cuenta de este matrimonio entre grandes empresas y Estado, y entonces muchos de ellos defienden a estas grandes empresas, sin darse cuenta de que ellas son las primeras que no quieren que haya competencia y ellas son las primeras que se garantizan el apoyo estatal. Eso es justo lo que un liberal debería perseguir. Tiene que haber reglas del juego iguales para todos, ¿no? Postulados del liberalismo, desde sus orígenes, la igualdad ante la ley. Cuando aparecen las desigualdades, ya no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de privilegios. Y eso, bueno, sí, bueno, las cosas están ahí adelante de la vista de la gente, pero la gente, por un lado, tienen décadas y décadas y décadas de adoctrinamiento en la religión del Estado, que no solamente no pueden ver lo que está pasando, sino que además lo piden. Porque Sí, las sí. ideas estas de Klaus Schwab, que vienen hace 50 años, viene haciendo lobby por estas ideas,
y lo que está detrás de Klaus Schwab, ¿no? Ni hablar. Eh, se logran llevar adelante principalmente porque hay una aceptación pública, de la opinión pública respecto al calentamiento global, respecto a la igualdad, respecto al colectivismo, respecto a la inmoralidad que ellos dicen de la búsqueda del beneficio personal y demás. Entonces, claro, el punto central es ese. Cuando conquistaste a la opinión pública después de siglos de venderle una idea, es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces, yo lo que veo, no sé cómo, ahora te voy a preguntar qué es lo que pensás, que estamos viviendo un momento crítico, ¿no? De un cambio de paradigma muy fuerte. Sí, es un cambio de paradigma, claro, porque se ha llegado a la decisión por parte de los planificadores globales, pues básicamente de crear una nueva burbuja, utilizando para ello la transición ecológica y la transición digital. Entonces, eh, la transformación digital es algo de lo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, es un fenómeno disruptivo, va a cambiar o está cambiando ya, ¿no? Las estructuras económicas mundiales. Prácticamente nadie se ha preparado para esto, porque eso implica tener visión a largo plazo y si por algo se planifica, bueno, se caracterizan nuestros queridos gobernantes es por pensar en el corto plazo. Con la llegada de la pandemia todo esto se ha acelerado, ha sido un catalizador de todos estos procesos y luego la transición ecológica, el calentamiento global, la calentología, que es como yo llamo a esta nueva religión que han creado pues básicamente para unir moral y también financieramente los deseos de los ciudadanos, porque se va a financiar fundamentalmente con los impuestos presentes y futuros, es decir, con deuda pública, promover un cambio de patrón, un cambio de modelo, ¿no? Recogiendo un poco pues ese marxismo antiguo que ha mutado en la socialdemocracia de nuestros días y sobre todo pues hundiendo todo tipo de pensamiento crítico o disidente con esta visión, ¿no? De tal manera que los que antes pues éramos considerados unos egoístas liberales, pues ahora pasamos directamente a ser disidentes que hay que exterminar porque molestamos, estorbamos, porque estamos diciendo que el emperador está desnudo y estamos advirtiendo que tenemos un elefante en nuestra habitación que se está saliendo la trompa ya por el pasillo, ¿no? Aunque haya mucha gente que no quiera verlo, ¿no? Pero sí, la educación es fundamental y obviamente se ha hecho un trabajo bueno. El Estado, la educación estatal, ¿qué va a hacer siempre? Pues defender el statu quo, el del Estado, obviamente, ¿no? Claro, vos fíjate. Sí, Imagine, perdón. no, algún teórico decía, bueno, imagínense entregarle a nuestros hijos al Estado, ¿no? Durante una tercera parte de sus vidas, ¿no? Bueno, pues es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Claro, bueno, cuando nosotros establecimos un contacto, ¿no? Cuando empezamos a charlar, que te mandé el material que yo había hecho del Gran Reinicio, bueno, fíjate que hice una comparación con el manifiesto comunista, ¿no? Y cómo ha ido traduciendo en la realidad. Mm, Y te llevo al tema este de la tecnología, ¿no? Te escuché el fin de semana con el tema de las Smart Cities, ¿no? Que te voy a ujú. pedir que amplíes un poco el concepto. Y me puse a pensar en un caso. Acá en la Argentina, durante el comienzo de la cuarentena, digamos, se establecieron permisos de circulación. Entiendo que en España también, ¿no? Se declaró esenciales a determinados tipos de actividades y otras no. Y te pongo Ujú. un caso mío, ¿no? Personal. Yo fui designado como una actividad esencial porque trabajo en comercio exterior. Y me otorgaron un permiso de circulación al principio. Y todo el trámite, toda la burocracia, ¿no? Para conseguir esos aberrantes permisos, comunistas permisos, era todo online, sin ningún tipo de contacto con ningún funcionario público y demás. En mayo, al cuarto reempadronamiento de estos permisos de circulación, el mío quedó en un glitch, ¿no? Y no fue otorgado. Entonces yo estuve desde mayo hasta que se dejó de exigir el permiso, moviéndome clandestinamente, digamos, ¿no? Ilegalmente por la calle. Un forajido. Exacto. Ahora, esta suerte de estado digital, de neoestado, ¿no? De estructura burocrática digital, donde no hay una contraparte humana, los peligros que puede llegar, ¿no? En el caso mío no hay ninguna conspiración, un error de sistema, Argentina no funciona nada. Pero me dejó pensando qué puede llegar a pasar, ¿no?
Si esto se desata. A ver, aquí hay un factor, ahí, pues tú porque estás acostumbrado a realizar trámites a través de Internet y aún así, pues no lo has podido lograr porque al final ha habido una decisión de un burócrata o un error administrativo y no se ha podido conseguir. Pero es que hay una brecha importante digital, en el caso de España, lo que lo conozco es evidente, y hay personas que directamente han fallecido sus maridos o sus mujeres y no han podido solicitar la pensión de viudedad correspondiente porque no han podido tener acceso a un ordenador y porque durante la gran reclusión, que es como yo denomino a los confinamientos severos, ni siquiera han podido ver a sus familiares. Yo no he visto a mis padres desde que empezó todo esto, no les he podido ver, ¿no? Entonces hay gente que se ha quedado directamente fuera del sistema. De hecho, hay muchas pensiones de jubilación que no se han solicitado por esta vía, ¿no? Pero sí, con respecto al tema del control, efectivamente el sábado hicimos un programa sobre las Smart Cities. Lo iba a dejar para un poco más adelante porque había hablado de las Big Techs hacía cosa de un mes. Y lo que pasa es que, bueno, pues la noticia de Associated Press que publicaron en relación con el proyecto de ley este de Nevada, en el cual pues se va a entregar parte de tierra a las compañías tecnológicas para que puedan formar gobiernos, para que puedan poner impuestos, y hacía yo una crítica diciendo que aunque los libertarios estén muy contentos por esto, no tienen que estar tan contentos porque lo que estamos hablando es de que el Estado da privilegio a una serie de compañías a las cuales ya ha dado privilegios a lo largo de los tiempos, y esto es importante entenderlo, para crear un nuevo Estado corporativista que se parece mucho más a los estados totalitarios de mediados del siglo XX. Antes hablaba del Estado comunista, ahora estoy hablando del Estado nazi, en el cual empresarios y estados se unen para un único fin. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, que ahora puedes matar digitalmente a un ciudadano de forma muy sencilla. Hemos tenido el caso de que las redes sociales han censurado, y las grandes cadenas de televisión, al presidente de Estados Unidos. O sea, si han acabado con el presidente de Estados Unidos, pues ¿qué pueden hacer con cualquier ciudadano, no? Entonces, muchos liberales o muchos libertarios están planteando, bueno, claro, pero cada empresa privada debe tener la posibilidad de decidir, de tener su derecho de admisión, ¿no? Yo siempre digo sí, pero siempre y cuando no se violen leyes y derechos fundamentales, ¿no? Y además en este caso es que están ahí las Big Tech por su matrimonio con los estados, porque las agencias de defensa trabajan codo a codo con las Big Tech y llevan trabajando desde hace mucho tiempo con las grandes tecnológicas. Hasta ahora, el principal problema para controlar a los ciudadanos era que había una disgregación o una falta de homogeneización de las redes. Es decir, uno puede tener circuitos cerrados o sistemas de vigilancia en determinados edificios o en determinadas empresas, pero integrar todo eso es complicado. Ahora hay empresas tecnológicas que están trabajando directamente para la CIA, para servicios secretos y los servicios de seguridad de todo el planeta, para integrar todas estas bases de datos y poder, de alguna manera, pues hacer un seguimiento de un ciudadano no solo dentro de las fronteras, sino más allá de las fronteras. Lo que hemos visto en las películas, pero en películas de hace 5 o 10 años, tampoco hace falta irse mucho más atrás, lo tenemos ya aquí, ¿no? Entonces, hay un libro de una autora de izquierdas que se llama Capitalismo de la Vigilancia, que yo recomiendo a todos que lo lean para que vean hasta qué punto estas compañías están ya por encima del bien y del mal, ¿no? Y fundamentalmente a lo que se dedican es a la venta de nuestros datos. De momento los venden. Yo no sé si en algún momento pues los pueden utilizar para contornarnos directamente y para poder directamente, pues como digo, imagínate en un mundo sin dinero en efectivo, Una, pues ya está. este control digital con unas monedas que van a impulsar los bancos centrales, monedas digitales, te pueden dejar completamente, o sea, digamos, ¿no? Una persona que piense diferente. Te expulsan, te Claro, destierran, te expulsan del este sistema. material que estamos haciendo, tranquilamente pueden apretar un botón y se acabó. Se Mm. acabó Nicolás, se acabó Bueno, Lorenzo. de hecho es que el programa de las Big Tech de cesarvidal.tv, donde yo cuento una parte de todo esto, con toda información oficial, nada extraño, poniendo fuentes, fue censurado primero de YouTube el avance que hicimos en el podcast y luego directamente el programa por delito de acoso. Consideran que el hecho de denunciar que Google y otras grandes tecnológicas están utilizando nuestros datos, ellos le llaman excedente de datos, porque cuando tú haces una búsqueda o compras algo por internet o realizas cualquier actividad a través de la red, pues obviamente, además de los datos que subes tú voluntariamente, pues facilitas otro tipo de información sin ser consciente, pues la IP, el territorio en el que estás, un target determinado de cuál puede ser aproximadamente tu edad para que les sirva a las compañías publicitarias, y todo eso ellos le llaman el excedente de datos. Yo pediría a los liberales y a los libertarios que reclamen que las compañías
paguen a los usuarios por ese excedente de datos que están generando y que a ellos les sirven para hacer negocio. Entonces me parecería más justa la relación. Podríamos entonces hablar, sí, de un proceso o de un mecanismo de mercado, pero es que eso no es así. No se está pagando, es más, los ciudadanos muchas veces no son conscientes de que están dando su visto bueno, y luego el justificar que por firmar un derecho de admisión, por aceptar unas cookies, por aceptar unas determinadas reglas, estás dando el visto bueno cuando no hay una manera de salirte de ellos, como las cláusulas de los bancos. Bueno, pues ahí en ese caso no hay una libertad de elección, es decir, no tienes otra posibilidad nada más que sumarte a este sistema. Si además eso ocurre en un mundo globalizado en el cual hay una pandemia y en el cual cada vez más vamos al teletrabajo, porque se fomenta además esa forma de relación digital, pues el poder de estas empresas aumentan. Google, su verdadero negocio es vender datos, y Amazon, su verdadero negocio, por lo que factura más, no es por vender productos a través de la web, sino por alojar servicios, bueno, pues alojar páginas web, entre ellas, por ejemplo, la de Netflix. Para que nos hagamos una idea, Amazon Web Service vive fundamentalmente de eso. Eso son elementos que no conocemos. Siempre se dice que el producto somos nosotros, pero bueno, somos el producto nosotros, pero puede llegar un momento en el que no solo seamos el producto, sino que ya es el escenario perfecto, porque esta gente, colaborando con los planificadores económicos, los planificadores gubernamentales, bueno, pues ya tienen todo a su favor para poder llevar a los ciudadanos por donde quieran, ¿no? Y antes teníamos la facultad, la posibilidad de votar con los pies, como dicen también muchos autores liberales, es decir, si no me gusta lo que tengo en mi país, pues me voy a otro. Pero si en todos los países la tendencia es la misma, porque eso es a mí lo que me preocupa. Ese es el problema del globalismo real. El problema del globalismo es que se están tomando las mismas decisiones en todo el territorio del planeta, hasta en los países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué posibilidad tengo de escaparme? Hombre, como no me coja un cohete de estos de los de Elon Musk, ¿no? O de los de Bezos, ¿no? Y nos vayamos ahí a otro planeta. Pero a mí eso es lo que me da miedo. Y los organismos que coordinan son de los que hablabas antes, ¿no? El Banco Internacional de Pagos, el Grupo de los 30, think tanks poderosos, el Consejo de Relaciones Internacionales. Todos estos que desde la izquierda siempre se han criticado mucho, pero no se dan cuenta de que están haciendo el caldo gordo, ¿no? Y que deberían ponerse de acuerdo para luchar contra el enemigo común, el enemigo del ciudadano, que es el Estado corporativista. Exacto. Que yo creo que es ahí donde estamos. Yo, o sea, me causa mucha gracia, ¿no? A veces la gente, cuando se habla, no sé, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no, gente, no. Las empresas con mayor capitalización de mercado, si uno ve los accionistas, ¿no? Aparecen 3, 4 fondos de inversión que se repiten, BlackRock, Vanguard, Fidelity, que inclusive esos fondos de... Y State Exacto. Y esos fondos de inversión inclusive son propiedad de entre ellos mismos, ¿no? Es una cosa... El máximo accionista de BlackRock es Vanguard. Y el máximo accionista de Vanguard es BlackRock. De los 4 mayores accionistas de State Street, 2 son Vanguard y BlackRock. Y con Fidelity, más de lo mismo. ¿Eso es un problema? A ver, son fondos de pensiones, fondos de inversión, bueno, grandes gestoras, que buscan una rentabilidad en un entorno de tipos negativos, lo cual ya de por sí es un trabajo arduo, ¿no? Si quieres, luego hablamos un poco del tema de la asunción de riesgos, que me parece fundamental también, que nos lo hemos dejado al principio, ¿no? Hacia dónde tienes que ir ya para conseguir determinadas inversiones, sobre todo en el ahorro a largo plazo, ¿no? Que con tipos negativos matan el ahorro a largo plazo, ¿no? Pero claro, yo siempre les he defendido desde ese punto de vista y digo, no, es que estos señores lo tienen muy difícil. Ahora, cuando ya el señor Larry Fink, en su carta anual, se dedica a hacer política, cuando dice que va a expulsar del Consejo de Administración de las empresas en las que él tiene dinero a todo aquel que no esté en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o que no introduzca los criterios famosos medioambientales, bueno, pues estos que se han introducido ahora, para gestionar o para determinar la calidad de un activo en términos sostenibles, ahí ya es cuando tenemos que saltar y criticarlo, porque eso no es el mercado. Exacto, eso, bueno. Nos están haciendo creer que es el mercado porque hay una demanda. No hay una demanda de la población de esto. No hay una emergencia climática. Yo coincido con vos. Y sobre todo, no hay una demanda de la población de que haya que luchar contra la emergencia climática, aunque lo están consiguiendo ya. Sobre todo con los chavales. Ahora hay un concepto, no sé si conoces, el de la ecoansiedad. No lo había escuchado. Hay niños a los que les están diagnosticando ecoansiedad. Porque en el colegio les taladran con lo de la emergencia climática y no se dan cuenta de que el mayor problema que tienen ahora mismo es aprender inglés, aprender bien y aprender informática, porque si no, no van a trabajar de nada dentro de 10 o 15 años. Y en lugar de eso se están preocupando
por si ha aumentado 1 grado o ha bajado medio grado la temperatura en determinado lugar del mundo. Que no digo que el cambio climático no sea un problema, que no digo que el hombre no tenga una participación, si yo eso no lo niego, pero no es el problema acuciante hoy en un momento en el que estamos en una crisis de paradigma, en el cual estamos en la burbuja del todo, en la cual tenemos unos problemas que nos pueden llevar a un abismo importante, ¿no? O incluso a otra guerra, Pero ¿no? Muchos dicen. antes de tocar el tema de geopolítica, me parece interesante lo que acabas de decir, porque la gente del Gran Reinicio, la gente de Davos y todos estos organismos, sí creen que el cambio climático es responsabilidad del ser humano y por exceso de población. Ellos, o sea, siguen con las ideas maltusianas. Uno Sí. inclusive se puede encontrar en la página de Davos, en algún Mm. del Gran Reinicio, algún artículo donde dice que la pandemia está causada directamente por la sobrepoblación. Sí, sí. O sea, Bueno, de hecho es que el propio Vaticano ha respaldado esa tesis este fin de semana en el diario de Prisa, en XL semanal del diario El País, también se especificaba esa tesis sin ningún tipo de fundamento científico, se está impulsando porque el fundamento científico siempre ha sido algo secundario. Es decir, tú puedes estar convencido de que el hombre tiene una implicación o que tiene una participación en el cambio climático. Y eso, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Hay algunos ambientalistas que dicen que este proceso es la mayor estafa de la historia. Tenemos el caso bueno, pues, del propio Bjorn Lomborg, ¿no? Que es uno de los ambientalistas que se ha bajado del carro, o también el otro autor, el autor del libro Apocalypse Never, ¿no? Hace poco también ha salido a escena, o el propio expresidente de Greenpeace, que ha dicho que el carácter antropogénico del cambio climático es la mayor estafa de la historia. Es decir, no hay un consenso, pero bueno, aunque admitiéramos ese consenso, la pregunta sería, ¿y es una prioridad en un mundo que se encamina hacia un paro endémico en el cual vas a tener que aplicar el salario de subsistencia entregados por el poder público, en el cual tienes una política monetaria que nos ha llevado a un territorio desconocido que ni siquiera los propios banqueros centrales saben cómo van a salir de esta, con una amenaza de inflación que ahora muchos están empezando a ver que quizás es el componente que falta de la teoría austríaca? La inflación no ha llegado, por lo menos, en indicadores como el indicador de precios al consumo, aunque si analizamos la evolución de los activos financieros y de activos inmobiliarios vemos que sí se ha producido esa inflación, ¿no? Pero en todo caso, estamos en un contexto en el cual, oiga, vamos a solucionar los problemas que tenemos ahora y efectivamente, pues podemos ir hacia un modelo más basado en energías renovables, que yo creo que es el futuro, pero si ese fuera el objetivo real, no se demonizaría la energía nuclear, por ejemplo. Si el objetivo fuera dejar de emitir CO2, se estarían construyendo centrales nucleares por todo el planeta. ¿Por qué no se construyen? el interés claramente es beneficiar a una élite, ¿no? Una élite que, Y bueno, a un lobby de la calentología que se han posicionado muy bien, que ya desde que Al Gore pues lanzó aquella campaña, claro, se han ido posicionando, que tienen unos intereses importantes y que además, en su locura neo-keynesiana, pues consideran que es la vía para poder crear esa demanda por parte del sector público que el sector privado no va a hacer por su cuenta, porque no olvidemos que como nosotros no somos capaces de determinar lo que nos conviene, ellos sí nos lo van a decir y por eso nos tienen que llevar a esa transición ecológica que con criterios de mercado nunca se podría hacer a la velocidad que ellos quieren, por lo tanto tienes que intervenir, ¿no? exacto, Porque ahora mismo lo que necesitas es que la energía sea barata, no que sea limpia. exacto. Es que yo entiendo que este discurso, alguno dirá, bueno, pero este está loco. No, es que hay países que necesitan quemar carbón, porque necesitan energía barata, porque necesitan industrializarse, porque necesitan, lo que no podemos hacer es decirle a determinados países, no, mire, a usted le vamos a poner aranceles, usted no va a poder quemar carbón, me va a poner usted los aerogeneradores. Y claro, como no tiene estructura productiva, porque claro, con ese contexto no puede usted trabajar, yo le presto el dinero para que vengan mis empresas y de los servicios públicos, que es lo que se ha hecho en Hispanoamérica, básicamente. Por empresas españolas, además. Paradigma que estamos viendo. Y con esto me refiero, bueno, yo al menos lo tomé, me gustaría saber tu opinión, lo tomé así, en el último Davos, que reafirmo lo que dijimos, que no es ninguna conspiración, la reunión de Davos se trató exclusivamente del gran reinicio,
¿no? La convocatoria era para eso. Klaus Schwab, casi orgiásticamente, ¿no? Presenciaba el discurso de Xi Jinping, llamando a una macroeconomía global o llamando a un cambio de paradigma respecto al multilateralismo y demás. Y creo que no estamos siendo conscientes de que, me parece que fue la presentación en escena al Teatro Mundial de que ya llegó el momento de China, ¿no? Ya China comentábamos en uno de los programas también nosotros que planteaba yo que se ha puesto ya el traje de líder del mundo, ¿no? Xi Jinping no ha participado en todas las ediciones de Davos, creo que solo ha participado en las dos últimas, pero sí en esta efectivamente pues ha surgido como figura. Además, se ha producido otro hecho y es que Biden no participó en la reunión. Le tenían firmando órdenes ejecutivas allí a mansalva y no pudo el hombre. Ten en cuenta que todo lo que no han hecho durante los 4 años con Donald Trump, pues lo quieren hacer ahora en unos meses, ¿no? Y no participó, pero sí, el modelo ideal para ellos es el modelo chino, que es una tecnocracia en la cual pues se permita un cierto liberalismo de cara al exterior, pero con una fuerte intervención, con un control de los ciudadanos por medio de créditos sociales, que eso es algo que en Occidente pues pensábamos que no iba a llegar nunca, pero que con el COVID se va a producir. En esa línea, el pasaporte COVID es el caballo de Troya de una serie bueno, pues de medidas que se irán adoptando, porque una vez que ya directamente permites que el Estado te diga que sin vacuna no puedes entrar en un supermercado, bueno, pues pasado mañana el código QR de turno, en lugar de llevar tu información de vacunación, pues llevará tu origen, la ciudad en la que vivas, el color del que eres y todas tus circunstancias personales, ¿no? Entonces, obviamente, eso poco a poco se va a ir implantando. China es la gran desconocida en Occidente. El grado de desarrollo chino, sobre todo la tecnología, es brutal. Hay un libro de Kai-Fu Lee que se llama Superpotencia de la Inteligencia Artificial, que plantea muy bien cómo China ya no es un país que se dedica a copiar, sino que está produciendo un valor añadido y con propio know-how. Sus inversiones en África también son importantes, el tema de la ruta de la seda. Y claro, los ideólogos del Great Reset ven en el modelo chino un modelo de referencia, ¿no? Lo cual pues nos tendría que hacer temblar a todos. Es que realmente es terrible, pero claro, es el modelo al que aspiran. Vos fíjate, antes dijiste Mises basaba su teoría de la imposibilidad del socialismo apuntando al cálculo económico. Hayek, en cambio, le agrega el manejo de la información. Pero bueno, y acá todo lo que hemos estado hablando, acá tenemos para el manejo de la información las Big Tech, tenemos este neoestado digital y listo, ya está, tenés el control absoluto, ¿no? Y bueno, se van... Digamos que se reduce la fricción, es decir, la imposibilidad del cálculo económico socialista se sigue manteniendo. También el tema del conocimiento que planteaba Hayek, pero obviamente ahora pues hay capacidad para obtener más datos. Yo, en mi ámbito personal, pienso que a la larga la misma teoría de Hayek demostraría que el modelo de planificación que ahora mismo pues, lidera China también está destinado al fracaso. El problema es que en el país de los tuertos, de los ciegos, perdón, el tuerto es el rey. Entonces, primero tendrán que caer las democracias con dinero fiat, que yo creo que ahí ha sido un poco la clave, ¿no? de esa destrucción económica y social, y luego pues tendremos que ver lo que pasa con China, pero a largo plazo tampoco podría ser eficiente por la propia imposibilidad que demostraron los autores austriacos, ¿no? Es decir, va a haber muchas ineficiencias, sumándole a ello también, pues el que pasan por encima de todas nuestras libertades y nuestros derechos individuales, pero no porque nos los hayan quitado, como algunos pensaban, sino porque se los vamos a entregar voluntariamente. Se lo cedimos absolutamente con la misma historia de siempre, ¿no? Con el miedo por la seguridad. Esto viene, como bien dijiste, desde el 11S, es una escalada eh, denunciado por Snowden, Assange y compañía, es una escalada de avasallamiento sobre el individuo. Y Lorenzo, bueno, hemos hablado un poco de China. ¿Cómo ves? Bueno, me parece la respuesta es sencilla. Biden es una continuidad de la política de Obama. Seguramente veamos conflictos, intervenciones militares. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Hombre, el complejo militar industrial del Eisenhower, pues obviamente ha estado 4 años bastante fastidiado
bueno, pues durante todo el gobierno de Trump, básicamente, porque Trump ha sido el presidente menos bélico de la historia reciente de Estados Unidos y eso obviamente es un problema para un sector que prácticamente fagocitó lo que eran las estructuras de poder de Estados Unidos ya a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, claro, es un lobby importante. De hecho, ya se están viendo movimientos, ya se está volviendo a hablar de Irán. La revista The Economist, que yo recomiendo a todo el mundo que, aunque si no tiene una suscripción o no dispone de dinero para suscribirse a ella, que entre periódicamente para ir viendo los titulares y las portadas que tiene, porque anticipan muy bien cuál es un poco esa agenda que las élites quieren implantar y ahora pues ya están en la línea de pues crisis nuclear. Vamos a escuchar mucho esto durante mucho tiempo porque se requiere una intervención militar de algún tipo y sobre todo, bueno, porque hay unos intereses creados importantes, ¿no? Trump ha sido un paréntesis para mucha gente lo considera un paréntesis. Obama, a pesar de ser el presidente que más incumplió su programa electoral, siendo el presidente más bélico y prácticamente, ya digo, no cumpliendo ninguna de sus promesas que hizo, pues básicamente ha sido un presidente imperialista, ¿no? Y Trump todo lo contrario, cuando nos vendían que precisamente iba a ser el imperialista. Pero bueno, Biden, de todas maneras, yo creo que tiene serios problemas, eh, bueno, pues directamente físicos y mentales. Dudo mucho que vaya a aguantar toda la legislatura. Es evidente en las entrevistas que tiene en directo que tiene, pues eso, tiene problemas para expresarse y problemas para tomar decisiones. Yo creo que Kamala Harris ahí es importante, además da el perfil perfectamente para poder ser la presidenta de Estados Unidos. Creo que vamos a ver una presidencia de Estados Unidos en la que la vicepresidenta va a tener mucha importancia, algo que nunca ha sucedido. El vicepresidente normalmente siempre da un paso atrás o al lado, de hecho prácticamente no se habla nunca de él, siempre se habla del presidente. Yo creo que aquí sí que vamos a tener una importante presencia de Kamala porque el objetivo de Wall Street, sobre todo, y de todos los lobbies que acompañan al Partido Demócrata es intentar mantenerse en el tiempo y que Trump sea solo un mal sueño, ¿no? Entonces yo creo que es una mala noticia para el mundo en ese sentido, ¿no? Yo critiqué mucho a Trump al principio por ser proteccionista y por supuesto por todas las medidas que planteaba. Y luego al final me he dado cuenta de que precisamente es una de las veces en las que te alegras de que un presidente no haya cumplido su programa electoral, ¿no? Porque al final ha sido mucho menos intervencionista de lo que podía parecer al principio, ¿no? Fíjate que hasta se ha llevado bien con el presidente de México, Y eh, que eso ya es decir. quería meter un paréntesis ahí. La revista The Economist, editada por la familia Rothschild. Sí, bueno, al final son los sospechosos habituales de siempre, ¿no? Claro, Familia Rothschild, que la propia mujer la propia, sí, la baronesa de Rothschild es una de las artífices del el proceso capitalismo o del inclusivo. programa Capitalismo Inclusivo y el Consejo de los Guardianes, que ellos se autodenominan los guardianes porque tienen que guardarnos a los ciudadanos de... Yo siempre digo, esto es como el mafioso que te pide, ¿no? Que te pide dinero a cambio de seguridad. Y dice, bueno, pues si yo no tengo ningún problema de seguridad. Dice, no, es que si no me pagas es cuando vas a tener un problema de seguridad, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Esto es igual. Es el zorro cuidando de las gallinas, el lobo con piel de cordero, que nos va a venir a salvar cuando nos han traído hasta esta situación, ¿no? Entonces, hombre, yo siempre intento recomendar libros, el programa. Pues intento hacerlo siempre muy llano para que lo entienda todo el mundo, intento siempre llevarlo a la tierra, ya pues amigos de terapia liberal que a lo mejor no me conocían, pues ya empiezan a ver un poco cuál es mi línea y creo que esto hay que hacerlo a tope, creo que hay que hacer una labor de divulgación porque en realidad a poco que le explicas a las personas las cosas, las entienden porque en realidad son más intuitivas de lo que parecen, ¿no? Porque al final se trata de administrar los países pues como administrarías tu casa, ¿no? Con cierta responsabilidad, como el pater familias, que decía el derecho romano, siendo prudente, ahorrando, trabajando, esfuerzo, trabajo duro y luego pues podemos estar más de acuerdo o menos en que haya más o menos intervención. Pero desde luego lo que no podemos estar de acuerdo es en que nos creen un gran reseteo los mismos que nos han llevado a la situación actual, ¿no? Sí, bueno, en parte una de las intenciones mías era acercarte al público argentino, porque realmente admiro. Ahí tenéis a Milei, que Milei sí que da Sí. guerra, ¿no? Eh, pero, ¿y cómo ves a Argentina en todo este contexto geopolítico?
Hablamos un poco de Estados Unidos, de China, nos faltó Rusia, bueno, por falta de tiempo no lo vamos a tocar. ¿Cómo ves Argentina? No, Rusia, si quieres un pequeño Sí, comentario, Rusia tiene tiene una serie de problemas y es que aparte de que ha perdido una cantidad importantísima de territorio respecto a cuando era el régimen comunista, también tuvo serios problemas financieros porque no olvidemos que el saqueo de la primera Rusia democracia con Yeltsin y compañía, pues básicamente lo que se hizo fue utilizar el dinero de los norteamericanos, de los contribuyentes norteamericanos, para financiar a los amiguetes de Yeltsin y para dejar el país como un solar. No en vano, esa fue la razón principal de que surgiera Putin, ¿no? Putin ahora mismo pues ha dado un paso hacia un lado, tiene sus alianzas normales como es normal con China, aunque yo creo que en algún momento tendrá que haber algún tipo de enfrentamiento, o por lo menos de cambio de papeles, porque si Rusia deja pasar mucho tiempo a través de la ruta de la seda, China se puede hacer con unos mercados que son fundamentales para Rusia, pero claro, la principal ventaja que tiene Rusia es que suministra el gas a Alemania y que a través, bueno, pues por eso de ahí viene el conflicto de Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ese es el factor un poco que tiene de peso o de poder para poder seguir teniendo un papel geopolítico importante, ¿no? Obviamente el petróleo también es relevante, pero bueno, estamos en un contexto en el que a lo mejor la demanda de petróleo, aunque ahora el barril esté subiendo, pues si siguen las restricciones y se sigue habiendo problemas, pues es normal que no repunte, ¿no? En el caso de Argentina, hay mucha gente que en España siempre decía, vamos camino de ser como Italia, decían en España. Y decía, no, vamos camino de ser como Argentina, vamos de cabeza. Y si España tuviera un banco central propio, en lugar de tener el euro, estaría como Argentina, porque los problemas son muy similares. Elevado intervencionismo, una tasa de paro impresionante que no es acorde con los recursos que tiene el propio país o que debería tener. El mercado laboral es bueno, pues una estructura muy rígida, no hay prácticamente, no se fomenta la apertura comercial ni el emprendimiento, le hace falta también una reforma educativa, es decir, está muy parecido, en una situación muy parecida a la que está España, ¿no? Y luego además para aumentar las similitudes, Macri ha sido un poco el Rajoy de Argentina. Y me explico, porque Macri podía haber hecho reformas. De hecho, cuando llega, él en principio plantea reformas, pero hace lo mismo que hizo Rajoy, ¿no? Que es, pues básicamente, no hacer esas reformas. La batalla política un poco, pues le va llevando por otros derroteros. Ya decía la escuela de la elección pública de Buchanan, ¿no? De la Public Choice, que tiene relación también con la escuela austriaca, aunque no es lo mismo, pero sí hemos bebido muchos autores de ella también, que el incentivo del político al final pues hace que es mantenerse en el poder y deja a un lado, ¿no? Otros elementos que son fundamentales para un gobernante, ¿no? Como la necesidad de hacer estas reformas, ¿no? Yo creo que en general a Hispanoamérica, América Latina, se le ha reservado un papel por parte de los ideólogos del Gran Reseteo de ser un suministrador de materias primas. China lleva ya tiempo apostando por esta vía. El Foro Económico Mundial está insistiendo mucho en que hay que impulsar toda la capacidad que tiene agrícola y ganadera Hispanoamérica. Quieren hacer básicamente que sea el granero del mundo, suministrador de materia prima, y mientras tanto, pues la batalla política hace que en ningún momento se plantee nadie la realidad de los países, ¿no? El problema fundamental de Argentina, ¿qué te voy a decir yo? Pues ha sido el kirchnerismo y lo es todavía. Entonces, claro, ese es un problema, ¿no? Primero el peronismo, luego el kirchnerismo y al final, pues acaba en ismo, pero es todo igual, ¿no? Que es intervención, planificación y socialismo, ¿no? Con el problema añadido que también tiene España de que la mayor parte de las personas consideran que es necesaria más intervención para solucionar el problema, ¿no? Pero vamos, en todo caso, tanto España como Argentina son residuales en este proyecto global. Yo creo que España tendrá dificultades para seguir en el euro si no modifica su política económica en 2 o 3 años. Y Argentina, bueno, pues también corre el riesgo de acabar siendo un estado fallido, ¿no? Que al final, pues se ha rescatado de forma recurrente, como lleva haciéndolo desde hace ya muchos años, ¿no? Maldito rescate, ¿no? Porque cada vez que dicen que sí a un rescate, pues aumentan los problemas, ¿no? Futuros de los contribuyentes argentinos. Bueno, antes de ya de liberarte, dejarte de cerrar esta charla interesantísima, quería tocar un puntito que lo sacaste que me parece muy importante, que es el manejo del riesgo que están haciendo los fondos de inversión y demás, ¿no? Eso es fundamental. Buscando Eso es, eh, te-
Bueno, básicamente la política monetaria ultraexpansiva, la política de tipos de interés negativos, lo que hace es que cada vez sea más difícil obtener rentabilidad. Entonces, en la renta variable, una inversión que uno quiera hacer a corto plazo, hay también gente que invierte en renta variable y obviamente a largo plazo, pero si tú quieres hacer una inversión a largo plazo, a corto plazo, bueno, pues tienes un problema limitado, ¿no? Por el tipo de interés. Pero si tú quieres hacer una inversión a largo plazo, sobre todo en productos de los tradicionales de renta fija, es decir, bonos, fundamentalmente, tienes un problema. Y el problema es que no puedes obtener rentabilidad. No puedes obtener rentabilidad. Entonces, el tipo negativo es represión financiera porque lo que hace es desincentivar el ahorro a largo plazo, que es precisamente lo que haría falta para capitalizar la economía. Es el mundo al revés, pero efectivamente es lo que está sucediendo en nuestros días, ¿no? Entonces, una compañía aseguradora o un fondo de pensiones, su misión fundamental es garantizar una rentabilidad que bata a la inflación en el largo plazo. Esa es su función fundamental. Si no puedes hacer eso porque tienes unos tipos negativos, los tipos negativos es que el dinero en el futuro vale menos que ahora. Es que es tremendo plantearse esto, ¿eh? Es la destrucción de la riqueza. Entonces dice, bueno, ¿y cómo puedo yo obtener una rentabilidad del 4 o del 5%? Porque aquí en Europa no tenemos mucho IPC, no tenemos mucha inflación, pero hay otros países en los que sí, ¿no? ¿Cómo consigo una rentabilidad? Pues entonces me tengo que ir a activos de más riesgo. Pero ¿cuál es el problema? Que estos fondos institucionales, estos fondos de pensiones, estas aseguradoras, lo que tienen que hacer es preservar el capital antes que obtener rentabilidad. Necesitan preservar el capital, no se pueden jugar el capital como hace un hedge fund. Pero se ven obligados. Y entonces poco a poco van adoptando cada vez más riesgo para poder batir al mercado, para poder batir esa rentabilidad. Esto a su vez genera una burbuja porque hay mayor demanda de activos de mucho riesgo que en condiciones normales no tendrían esa demanda y si la tuvieran exigirían un tipo de interés muy superior al que están exigiendo en nuestros días. Con lo cual tenemos a los grandes fondos de pensiones globales invirtiendo en negocios que solo se mantienen por la manipulación de los tipos de interés y que pueden quebrar en cualquier momento. Por eso estamos en máximos de todo. Se están comprando bonos basura corporativos a mansalva. Es el siguiente problema que tiene que afrontar la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Los famosos CDOs, ¿no? Y la famosa deuda corporativa por debajo del investment grade, ¿no? Por debajo del grado de inversión, el bono basura tradicional, ¿no? Y eso genera unas distorsiones brutales. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que hace necesario que haya rescates continuos, porque en el momento en el que quiebra cualquier tipo de empresa que ha emitido mucha deuda o sectores completos de la economía, que están bueno, pues que han emitido mucha deuda corporativa y que tenían un rating pues por debajo del investment grade, como están invertidos los grandes gigantes, pues obliga a hacer rescates continuos. Y entonces dicen, no, es que es una crisis de liquidez. No, no es una crisis de liquidez, es una crisis de solvencia. Pero claro, si es una crisis de solvencia, ya no podemos utilizar la política monetaria, ya lo que hay que hacer es hacer quitas de deuda. Y en eso estamos ahora. Por eso se está hablando ahora de quitas de deuda, porque es inevitable. Es inevitable porque está agotado el modelo, definitivamente. Claro. Bueno, Lorenzo, una reflexión final, así respeto el compromiso horario que asumí con vos. Eh, Vos sos papá, yo soy papá también. eh, Naturalmente a todos nos preocupa el futuro de nuestros hijos, ¿no? ¿Estamos asistiendo al fin de la libertad como la conocemos? Bueno, digamos que estamos asistiendo a un nuevo estadio de ese proceso que yo creo que comenzó hace ya algunas décadas, pero que yo creo que ahora sí que está cobrando una especial velocidad con todo el tema de la pandemia y sobre todo el uso político de la misma. En su libro, Klaus Schwab plantea que la pandemia es una oportunidad. El problema que tiene Klaus Schwab es que suele decir lo que piensa y en este caso efectivamente es una oportunidad. Para otros inversores, bueno, el propio Soros, ¿no? También dijo que era la oportunidad, la crisis de su vida y que tenía que aprovecharla. Y obviamente, pues vamos a asistir a un periodo de reducción de libertades que, como digo, se va produciendo crisis tras crisis en el siglo XXI y que lamentablemente, si no somos conscientes de lo que estamos cediendo, de los espacios de libertad que estamos cediendo y sobre todo no nos dedicamos a profundizar y a rascar un poco más que la información que nos dan los grandes medios de comunicación, pues lamentablemente cada vez pues los libres seremos menos. Nuestros hijos nos verán cada vez más como gente rara y acabaremos como en el libro La emboscadura, ¿verdad? En el bosque perdidos o como en Fahrenheit 451 los que leían libros que vivían en el bosque, ¿no?
pues empiezo a sentirme yo algunas veces también así. La verdad es que es lo que más me preocupa. Si no tuviera hijos, vería las cosas de una forma un poco distinta, pero obviamente estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, no solo en lo económico, sino también en lo social y es fundamental ser conscientes de ello, ¿no? Huir de los mensajes de miedo y de terror. Yo además soy creyente, con lo cual yo ya sé que los malos no van a ganar, pero claro, yo entiendo que para el que no es creyente, pues es difícil pensar que no van a ganar, pero obviamente ellos tienen el dinero, o las élites y los planificadores tienen el dinero, si no lo crean, tienen la tecnología, pero lo que no tienen de momento es la voluntad de todos los ciudadanos. Por eso se lanzan campañas mediáticas como el Great Reset, porque hace falta manipular a la opinión pública. Todavía no lo han conseguido, eso todavía no lo han conseguido, pues yo todavía tengo esperanza en que no lo consigan. Bueno, Lorenzo, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, le quiero contar a la audiencia eh, el gesto que tuviste, ¿no? En aceptar esta charla y fundamentalmente el motivo que me diste, ¿no? La importancia de la divulgación de las ideas. Estamos viviendo realmente, como se puede desprender de toda la charla, un momento crítico, crítico para las libertades del individuo. Así que te dejo... Decía Orwell que en una época de engaño universal, ¿no? Decir la verdad es un acto revolucionario, ¿no? Exacto. Pues yo me considero un antisistema de lo de verdad y creo que cada vez todos debemos aspirar un poquito más a ser antisistema, a cuestionarnos en mi Twitter, bueno, en mi cuenta de Twitter tengo un tuit fijado de Mark Twain, ¿no? Cuando estés del lado de la mayoría siempre, es momento de hacer una pausa y reflexionar, ¿no? A ver si estás del lado de la mayoría, no porque tú quieras, sino porque te están llevando del lado de la mayoría. Y me parece fundamental hacerlo. Para mí ha sido un placer estar contigo. Hablaremos ahí algún otro día, porque ahí son muchos temas y son muchas cuestiones las que hay que profundizar. Y nada, pues también agradecerte que me hayas invitado y poder compartir unos minutos también con tu audiencia, ¿no? Y también pues mandarles un abrazo desde aquí, desde España. Bueno, Lorenzo, te agradezco muchísimo la participación, te mando un fuerte abrazo y como, bueno, esta es tu casa, cuando desees, eh, tenés el espacio disponible para seguir charlando y es cierto, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, así que bueno, si te parece en el futuro, me encantaría tenerte de vuelta acá en el canal. Hablaremos. Un fuerte Bueno, abrazo y también a tus queridos telespectadores, oyentes, y bueno, también desearte que tu iniciativa salga adelante y que tengas todos los éxitos del mundo, porque hace falta que haya luchadores por la libertad. bueno, muchas gracias Lorenzo, me despido, espero que les haya encantado esta charla, les haya gustado un montón. Eh, Como dijo Lorenzo, hay que seguir divulgando las ideas de la libertad. Realmente vivimos una etapa crítica. Les agradezco por estar con nosotros, por haber visto este video y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.